Muy buenas a todos, bienvenidos a 4 onzas, este es un podcast de artes marciales mixtas, es el programa número 38 de la tercera temporada, yo soy Manuel Gutiérrez, comenzamos. Bienvenidos una semana más a 4 onzas, este espacio de análisis y opinión sobre el maravilloso mundo de las artes marciales mixtas. Último programa de mayo, un programa en el que no vamos a poder realizar el análisis de ningún evento de UFC, aunque sí vamos a poder realizar la previa del próximo UFC de Macao, que se va a celebrar este sábado 30 de mayo. Quizás me he precipitado mucho diciendo que este es el último programa de mayo, porque no descarto, por ese horario que ahora comentaré que tiene este evento de UFC en China, no descarto que el programa llegue el domingo. Por lo tanto, vamos a decir penúltimo programa del mes de mayo, programa número 38. Y como decía, pues no vamos a tener eventos que analizar a posteriori de UFC, ya que este último fin de semana hemos estado huérfanos de la promotora que preside Dana White. Pero sí que es cierto que ha habido mucho evento, ha habido pues protagonismo de evento en España, ha habido participación española por el mundo, ha habido también un combate de boxeo muy importante entre Usyk y el kickboxer Rico Verhoeven, y en definitiva una semana en la que vamos a repasar un poquito los resultados del pasado fin de semana. Ya os adelanto que he podido ver poquito, he podido ver algo, pero he podido ver poquito, pero lo que he podido ver lo voy a analizar en este programa número 38. Y por supuesto, para cerrar el episodio, vamos a realizar la previa de ese UFC de Macao, que nos trae por supuesto mucho peleador asiático, mucho peleador chino, pero que tiene muy buena pinta y sobre todo una cosa muy positiva para el público europeo, que la verdad que se agradece, y es el horario. Antes de llegar a UFC, vamos a repasar un poquito el resto de promotoras que han tenido participación en esta última semana. Y ha habido pues por ahí eventos muy interesantes y alguna que otra pelea, pues la verdad que muy buena. Lejos de las artes marciales mixtas, tuvimos ese enfrentamiento inédito entre Alexander Usyk y Rico Verhoeven en Giza, en Egipto. Una pelea interesante, una pelea que enfrentaba a uno de los mejores kickboxers de todos los tiempos, como es Verhoeven, y a uno de los mejores pesos pesados de todos los tiempos, como es el ucraniano Alexander Usyk. Ya sabéis que yo aquí no suelo hablar mucho de boxeo porque la verdad no es un deporte del que controlo. Sí que es cierto que suelo ver este tipo de carteleras que enfrenta a rivales top, como por ejemplo pude ver la cartelera que enfrentó a Inoue con Nagatani hace poco, dos peleadores históricos del boxeo nipón, pero sobre todo me cuesta, ¿no?, ver y digerir eventos más pequeñitos con peleadores de un segundo nivel. Aquí sí que soy muy casual y esto me llama la atención, pues sobre todo por enfrentar a un top como Usyk del boxeo, a un recién llegado al boxeo profesional como ese Rico Verhoeven. Aún así, una pelea muy igualada, una pelea que prácticamente hasta el momento, el segundo en el que fue noqueado Verhoeven, noqueado con polémica, para mí podría haber continuado, en una pelea 50-50. Era una pelea en la que Verhoeven estaba neutralizando a Usyk, conectando golpes, robando asaltos. Y sí que es cierto que esos asaltos finales cayeron en favor del ucraniano. Era una pelea muy igualada y era una pelea en la que el neerlandés, la verdad que sorprendió, porque llegó un punto en el que pensé que iba a dar una de las grandes sorpresas históricas del boxeo reciente. Usyk conectó en ese penúltimo asalto, la verdad que conectó limpio, hizo daño, la pelea tenía pinta que si no se paraba en el asalto número 11 se iba a parar en el asalto número 12. Para mí una detención polémica, pero aún así una pelea de mucho mérito para Verhoeven, que realizaba, si no me equivoco, la segunda pelea profesional en boxeo. Y la verdad que de aplaudir la actuación del luchador de Países Bajos. Usyk, por su parte, pues suma una victoria más, retiene su cinturón. Y vamos a ver, ¿no?, cuál es la siguiente versión que vemos de Usyk, porque aquí pues seguramente haya sido el peor Usyk que hemos visto en los últimos años. Buena pelea, como decía.
esta que tuvimos el sábado. Y también pues tuvimos, ya volviendo a las artes marciales mixtas, doble evento de PFL. Evento de PFL en Europa, en Bruselas, el sábado. Y también evento de PFL MENA, Middle East and North Africa, Oriente Medio y el Norte de África, con participación del hispano-marroquí Salah Eddine Hamli. Voy a empezar repasando un poquito el evento de PFL en Bélgica, en Bruselas, sobre todo porque llegó antes por orden cronológico, y un evento que nos trajo, como no podía ser de otra manera, muchísima participación belga, muchísima participación europea, una pelea principal entre una de las mayores promesas belgas de las artes marciales mixtas, como es Patrick Javirora, que se enfrentaba al veteranísimo, iba a decir leyenda, se puede considerar leyenda, ex UFC, ex Bellator, Benson Henderson, Bendo, en una pelea muy desequilibrada ya desde un principio, y una pelea que se acabó muy rápidamente, en 20 segundos, lo que tardó Javirora en conectar limpio sobre el bueno de Bendo. Victoria por la vía rápida, esperable, y sigue pues subiendo Javirora en el ranking del welter, un peso muy interesante en este caso en PFL, con buenos peleadores, buenos prospectos, y Javirora pues está ahí situado en una posición muy buena, y seguramente lo tengamos ahí peleando por el cinturón pues muy prontito. Luego en la pelea principal, Taylor Lapillus neutralizó a Jay Hadley, dos ex peleadores UFC, una pelea que dominó el francés de principio a fin. Luego Boris Atangana venció a Jared Gooden también por la vía rápida, primer asalto en un minuto de pelea, un KO brutal de Atangana, incluso recibió muchos más golpes de los que merecía y de los necesarios el bueno de Jared Gooden, también ex luchador UFC. Tuvimos polémica en la victoria de Naoki Inoue sobre Marcirley Alves, se lo llevó el japonés por decisión dividida, una pelea muy cerrada. Yo vi ganador a Marcirley, pero también es cierto que creo que consigue un knockdown el nipón en el tercer asalto, que es el que finalmente decantó la balanza para dos de los tres jueces. Asael Ayu continúa imbatible, finalizó a Keisuke Sasu por KO, un peleador que a mí me encanta, Ayu, que perfectamente podría estar en el top 20 del peso pluma de la UFC, y aquí abrió la cartelera principal de la mejor forma posible. Luego Gustavo Oliveira, el luso, se impuso a Baris Adigusel por guillotina, por sumisión en el segundo asalto, victoria de mucho mérito para Oliveira, que es un finalizador nato. Donegui Abena venció a Joe Schilling por, parece que un golpe ilegal con la cabeza, fue descalificado Schilling. Luego el local Ibragimov, Mopsar, venció a Shane Campbell por mataleón en el primer asalto. Luka Poklit perdió contra Khamzat Abaev por KO en el primer asalto. Kewini López perdió por decisión dividida, también de forma polémica, contra Adam Meskini. Y en la primera pelea de la tarde, Rustam Serbiev, el belga, perdió contra Ashley Reese por decisión unánime. El domingo tuvimos PFL MENA con la participación del ex campeón del torneo del peso ligero, el hispano-marroquí Salah Eddine Hamli. Defendía su cinturón en la primera ronda de este nuevo torneo. Se enfrentaba al francés Ilyes Giroud, un Giroud con prácticamente 35 peleas profesionales, prácticamente triplicando el récord de Salah. Mucha más experiencia, enfrentándose sobre todo a peleadores muy buenos, y como ya advertí en el programa anterior, posiblemente la pelea más complicada para Salah Hamli. Se confirmó, lamentablemente Salah pues cayó, no pudo mantener su ritmo de derribos, es cierto que incluso sufrió, como dije ya en el último programa, con las guillotinas de Giroud, muy peligroso, y al final pues acabó siendo noqueado cuando empezaron a frustrarse los derribos del hispano marroquí, y ahí pues empezó a sacar ya la experiencia el luchador francés. Primera derrota profesional de Salah, primera derrota por finalización, se cae, no volverá a ser campeón de este torneo de PFL MENA, y la verdad que bueno, una racha malísima para los luchadores españoles. Tuvimos la derrota de Joel Álvarez, luego tuvimos en back-to-back la derrota de Dani Várez, ahora cae Salah Hamli, nos queda por ahí Echer Sosa, nos queda por supuesto Alex Topuria, Ilia Topuria que va a silenciar la Casa Blanca con su victoria el 14 de junio contra Justin Gaethje, pero una muy mala racha para los luchadores españoles que están peleando fuera de nuestras fronteras. Y aún así, a pesar de esta derrota, Salah Hamli, peleador top,
un peleador que a medida que vayan pasando los combates, ganando experiencia, mejorando su boxeo, se va a convertir en un luchador muy a tener en cuenta, un peleador potenciable incluso para la UFC. Y ahora sí que es cierto que Jiroun venía más hecho y aquí pues sorprendió, aunque si escuchas el último programa tampoco sorprende tanto esta derrota de Salah. Luego en la pelea principal tuvimos victoria por decisión dividida del también francés Mehdi Sadi contra Mohamed Yahya, y el resto de la cartelera la verdad que no lo pude ver, conecté directamente con el combate de Salah, y aunque voy a repasar por aquí los resultados más relevantes, no puedo deciros nada del torneo. Intentaré ver algún evento futuro de PFL MENA cuando empecemos ya con las semifinales y con las finales, pero aquí me fue imposible el domingo ver los combates. Resto de peleas en las eliminatorias del peso pluma: Hansa Koheji se impuso a Taha Ben Daoud. Luego en pelea de 115 libras amateur, pelea femenina, Zamza Al-Hamadi se impuso a Bir Mansur, dos peleadoras desconocidas. En otra eliminatoria del peso ligero, Basel Shalan se impuso a Abdullah Salim. Ahmed El Sisi se impuso a Jarda Karim. En el peso mosca, Zahir Siamiev se impuso a Hamad Marhum. En una pelea del peso welter, Ahmed Abrahim se impuso a Khaled Mahmoud. Y en el primer combate de la noche, también pelea amateur, Buti Alameri se impuso a Hamada Mohamed Osman en un combate del peso pluma. Si tengo que volver a repetir estos nombres, seguramente me tengan que ingresar en el ambulatorio por esguince de lengua. No sé si he dado alguna sílaba. Ha sido complicado. Voy a tener que parar para beber agua, pero disculpadme todos los oyentes que pueda tener musulmanes, porque la verdad que pronunciar estos nombres me cuesta una barbaridad. Y lo más importante, pues sobre todo, lo más relevante, ¿no? Esa derrota de Salah Hamli, esa primera derrota que sufre el pupilo de los Glimen como profesional, pero toca reponerse, toca seguir entrenando y seguiremos, ¿no?, de cerca a Salah, que seguramente volverá a pelear en PFL pronto, o pues volverá a WAR, firmará por WOW, probará en otra promotora, pero tiene muchísima carrera y una carrera pues muy interesante por delante. Luego, ¿qué tuvimos también el fin de semana? Tuvimos evento de WOW. Tuvimos evento de WOW fuera de las fronteras españolas, por primera vez en la historia de la promotora que preside o que dirige el bueno de Ilia Topuria, que cuenta también con la presencia de Cristiano Ronaldo, CR7, entre el accionariado, y un evento que realizó WOW. No es casualidad que fuera en esta ciudad, en Lisboa. Evento, como decía, que realizó el viernes. No me fue posible verlo por compromisos personales, la verdad. Sé que lo tengo ahí en Movistar para poder verlo en diferido. Voy a repasar los combates, no voy a mentir, no he podido ver ninguna pelea. Me interesa ver este evento en diferido, algún combate sobre todo de la cartelera principal. Y lo más destacado, pues sobre todo en la pelea principal, C. Machado continúa su fulgurante ascenso y sobre todo aproximación a la UFC con otra victoria por KO. Ya tiene 6 victorias profesionales. Aquí se impuso a Enrique Barbosa. Cebenzui Ruiz, nuestro Cebe, perdió contra el ex UFC Chris Moutinho. Otra derrota más dolorosa para nuestra armada española. Nick Fiore, también ex UFC, se impuso al local Stabili Amato. Y luego en el resto de la cartelera principal, Leandro Gómez se impuso a Mamadou Ba, la sevillana, creo que sevillana, pero pareja de Enrique Guasay Marín, Sara Vieitez, se impuso a Eduarda Santos por KO. Vincenzo Busolotti se impuso a Alexandre Rita por decisión unánime. Nuestro Jesús Vasco, o mi Jesús Vasco sevillano, volvió a la senda del triunfo, se impuso por KO a Erasmo Silva. El también sevillano Alejandro Manzorro perdió contra Mario Ferreira, y según he leído, una pelea muy igualada. Y ya luego, pues en preliminares, 3 combates amateurs, 2 victorias españolas, Freddy Villena y Mauro Corrales, y una victoria lusa en el primer combate de la tarde. Pedro Duarte se impuso a Diego Mejías por decisión dividida. Diego Mejías me suena de algo. Estoy viendo por aquí. Bueno, estoy viendo un evento de AFL. No sé si lo he visto alguna vez presencialmente en amateur, pero sí que es cierto que este chico me suena muchísimo. Y ahora, un evento que sí pude ver también del sábado, aunque se dio
en la tarde del sábado se realizó en España, en el Palacio de Vista Alegre, en Madrid, que fue también el recinto que acogió el evento de PFL en España. Pues tuvimos velada de Dogfight Wild Tournament, esta velada que organiza Jordi Wild, el youtuber español, todos los años. Jordi Wild es probablemente el podcaster más famoso y más importante que hay en España. Se puede considerar que es un poquito el Joe Rogan de España por nivel que tiene de alcance. Es un youtuber muy famoso, uno de los primeros youtubers famosos que hubo en este país. Dio el salto al formato podcast y ahí lo terminó de petar con invitados de todo tipo. Ha pasado por ahí gente muy famosa y en los últimos años pues dio el salto como promotor de estos eventos de artes marciales mixtas, aunque como veréis ahora, realmente de artes marciales mixtas tal y como las conocemos, que podría ser lo que se da en PFL, WOW, UFC, hubo bastante poco, porque la verdad que realmente lo que suele primar en estos eventos de Jordi Wild es los experimentos raros, los experimentos extraños, intentando llamar un poquito pues la atención del público más casual, como enfrentar a luchadores de ciento y tantos kilos contra peleadores de 50 kilos, enfrentar a 3 peleadores contra uno, y aquí pues también replicó un poquito esa fórmula que le ha dado éxito, la verdad, le ha dado éxito entre el público. Lo llevó pues de nuevo en este Dogfight Wild Tournament número 4. Una velada que pude ver de principio a fin, lo que pasa que tuvo una particularidad que ya comenté en el último episodio, no sé si fue en el último o uno de los últimos, y es que por regulación española no podía emitirla en directo en su horario normal, por lo tanto tuvo que hacer, no un falso directo, pero tuvo que retrasar la publicación de toda la velada, de todos los combates a la 1 de la mañana, hora local española. Me quedé a verlo, sí que es cierto que fui dándole para adelante para no comerme 4 horas de evento, fui avanzando para quedarme con lo que me interesaba, pero eso realmente le quitó muchísimo engagement, le quitó muchísimo público. Creo que es un error por parte de Jordi Wild. Yo entiendo que compensará la publicidad que tiene, que en este caso es de una casa de apuestas, pero sí que es cierto que no sé realmente cómo de rentable, cuánto dinero invertirá, perderá, dejará de ganar por emitir en directo y no tener esa publicidad, pero sí que es cierto que a mí la verdad que emitirlo a la 1 de la mañana me parece que pierde gran parte de su atractivo y no todo el mundo puede quedarse a verlo, lo tienes que ver el día siguiente, te comen los spoilers. La verdad que para mí no tiene mucha gracia, pero ahí estuve el sábado a la 1 de la mañana viendo el evento de Jordi Wild. Cosas raras en el evento, la verdad que a mí no me terminan de atraer, por suerte duran poco, pero a mí méteme a 2 peleadores en una jaula y que se pongan a pelear, es lo que más me gusta. Cuanto más se aleje de esa fórmula, menos me llama la atención. A veces sí que es cierto que tiene su morbo, ¿no? Lo que comentaré ahora, algunas fórmulas raritas, pero por lo general los experimentos yo abogo por hacerlos con gaseosa, como dice ese famoso refrán. La noche abrió con una pelea en una cabina, una especie de cabina que era una estructura metálica, mejor dicho, sin cristales, obviamente para evitar desgracias mayores. Y una pelea, la primera, que duró muy poquito. No sé si llegó a los 20, 30 segundos. Conectó varios codos el ganador, el otro pues se retiró y duró muy poco. Por lo tanto, no molestó mucho esta primera pelea en cabina, que para mí, la verdad, no tenía mucho sentido. Pero bueno, para ver un poquito ahí de Muay Thai, ¿no? En espacio reducido, porque prácticamente lo que más sacaban eran codos en corta distancia. Sí que tengo que decir que la pelea femenina en cabina sí que estuvo bastante mejor porque se alargó un poquito más. Luego tuvimos ya el primer gran combate de la noche con peleadores conocidos, que fue el combate de MMA No Rules, que enfrentaba a un veterano, a una leyenda de las artes marciales mixtas españolas, uno de los primeros colonos españoles en la UFC, que es Abner Lloveras. Se enfrentaba a Jan Blasco, peleador pues de Cage Warriors en múltiples ocasiones. Un choque de experiencia con potencia y un choque que se llevaba el joven Jan Blasco, sobre todo pues tirando de ese poder de KO, dominó el combate y aquí pues acabó finalizando a Abner Lloveras por KO técnico en una pelea, la verdad que estuvo bien, conectó mucho más y bastante mejor Jan Blasco, y Abner Lloveras pues ya muy veterano, muy castigado, un peleador pues que está a 2-3 combates más de retirarse, no sé si hará alguno más, pero
para enfrentarse a luchadores más hechos como Jan Blasco, que tampoco es que sea nada del otro mundo, lo tiene complicado porque no tiene ese físico, no tiene esa durabilidad, no tiene ese aguante, no tiene esa potencia, no tiene esa velocidad. Pues aquí la verdad que salió ya con muchísima desventaja, y a medida que iba avanzando el combate, la pelea, pues iba conectando Jan Blasco, iba dañando a Abner. Abner no sacaba esa ventaja de cardio, y finalmente pues Samuel Blasco finalizó con ese KO sobre Abner Lloveras. Luego tuvimos combate femenino, también MMA No Rules, en la que vencía Jess Castro por sumisión. Creo que fue un mataleón también muy, muy temprano. Y una pelea, pues la verdad, en la que hubo poco combate. Se enfrentaba Jess Castro contra Victoria Albons, la Furia, y en poco más de un minuto aquí Jess Castro se impuso. Hubo un poquito de polémica con la celebración de Jess Castro, y es que sacó la bandera de Euskadi, del País Vasco, y generó un poquito los pitos bastante los pitos del Palacio de Vistalegre. No estoy de acuerdo con eso, la verdad. Es una bandera totalmente constitucional, es una bandera que representa una comunidad autónoma o incluso una nación, y tampoco me voy a meter mucho más en política, pero pitar la bandera del País Vasco es como pitar la bandera de Andalucía. La Icurriña creo que hay que respetarla, no hizo nada malo, y aquí pues yo creo que no hay que aplaudir tampoco, pero pitar una bandera de una región que conforma tu país, para mí no está bien. Y tampoco me parece bien que se pite desde País Vasco, Cataluña o zonas más con más carácter nacionalista, se pite, pues por ejemplo, el himno de España, o te pueden agredir también por llevar una bandera de España. Yo creo que las banderas de los países o de las comunidades, o en este caso las naciones, hay que respetarlas, y sobre todo hay que respetar a la persona. Por lo tanto, no me gusta eso de pitar una bandera, ¿no?, como es la Icurriña, con tanta importancia, que en este caso yo creo que la buena de Jess Castro la sacó sin ningún tipo de maldad y sin ningún tipo de carácter reivindicativo. Luego tuvimos un combate polémico, que fue el combate de parejas mixto, donde pues un hombre y una mujer, o dos parejas de un hombre y una mujer, se enfrentaban entre ellas con rotación. Es decir, no había un enfrentamiento a la vez entre mujeres y un enfrentamiento entre hombres, ni tampoco había, por supuesto, un enfrentamiento entre mujer y hombre en el combate. Abrió con pelea masculina, duró muy poquito, porque en cuanto se activó una luz, que es la que daba el permiso para poder rotar, para poder cambiar, el que estaba perdiendo el combate, estaba a 2-3 patadas de ser noqueado por calf kicks, pues pidió la rotación, entró su pareja, y fue su pareja la que consiguió darle la vuelta al combate y vencer. Aquí hubo polémica porque los ganadores, la verdad, que había un poquito cara y cruz. Mucho mérito para ella, lo hizo bastante bien, nada que reprochar a la luchadora, venció por mataleón, pero él la verdad que quedó fatal, ya no solo por cómo huyó de ese primer combate, sino cómo huyó también de esa propuesta que le hizo Jordi Wild de tener una revancha ahí mismo, enfrentándose a su rival, que es el que le estaba venciendo, incluso con bolsa duplicada. Huyó, la verdad que quedó fatal. Hubo algún insulto, que tampoco estoy a favor de eso, o muchos insultos en el pabellón. No voy a decir qué término se utilizó, pero sí que es cierto que quedó absolutamente fatal ese peleador, porque huyó en 2 ocasiones, y un luchador de artes marciales mixtas, o cualquier luchador profesional o semiprofesional, no huye nunca de una pelea, y en este caso este chico huyó 2 veces. Por lo tanto, para mí no es ni mucho menos peleador, y tiene mucho que agradecer a su pareja. Y nada, pues no creo que volvamos a ver a esta pareja pelear en el Dog Fight Wild Tournament. Luego llegaba una pelea interesante, de estos experimentos que le gusta hacer a Jordi Wild, que fue un enfrentamiento entre un luchador de sumo, ex luchador de sumo profesional, incluso que contaba con una victoria contra un Yokozuna, que es la élite del sumo, y un boxeador. Aquí pues ya no solo había un choque de estilos, sino también un choque de divisiones, ya que el boxeador, que era Jorge Junior, pesaba menos de 90 kilos, creo que eran unos 88 aproximadamente, y el sumo pesaba casi 150, por lo tanto había una diferencia considerable. Y además pues había ciertas reglas que evitaban que el boxeador pudiera derribar y que el sumo pudiera boxear, es decir, como que forzaba a los dos a practicar su disciplina. ¿Qué tuvimos entonces? Mucho boxeo por parte de Jorge Junior, mucho derribo, mucho clinch por parte de Hidemasa Meigetsuin, que era el luchador de sumo. La pelea
llegó a la distancia, terminaron los 5 asaltos, creo que eran asaltos a 2 minutos. La verdad que fue un combate muy entretenido, un combate en el que el público acabó yendo con el luchador de sumo. Se la acabó llevando el peleador de sumo. Para mí, la victoria, la verdad que era para el boxeador, pero creo que cualquiera de los dos se merecía ganar, ninguno se merecía perder, porque dieron buen espectáculo, la verdad que animaron la noche, y me alegro por el luchador de sumo, porque a pesar de la diferencia que tiene a nivel físico, de sacar unos 80 kilos más o menos al peleador de boxeo, tiene un gran hándicap, que es sobre todo velocidad y sobre todo no poder utilizar los puños, porque realmente no había competición, no había una diferencia abismal en cuanto a técnica, y aguantó también muy bien esos 5 asaltos al máximo de intensidad. Por lo tanto, una pelea, la verdad, bastante entretenida. Luego tuvimos pelea de bare knuckle entre dos pesos pesados, Zhrapko y Quentin Ruskov, un peleador luso, creo que con pasaporte búlgaro o ruso, no lo sé, portugués, eso sí. Según decía Gonzalo Campos, era el mejor peso pesado portugués. No sé si aquí se refería de Portugal o viviendo en Portugal o de la zona portuguesa, porque realmente el mejor peso pesado que hay portugués y seguramente que haya habido es Mario Pinto, que está actualmente en la UFC, está invicto, y realmente al Quentin Ruskov le pegaría una auténtica paliza, y a Zhrapko también. El combate duró muy poquito, venció Ruskov por KO muy rápidamente. La verdad que hubo aquí poco espectáculo, pero se esperaba, ¿no? Dos pesos tan grandes como estos, tan explosivos, que acabara rápidamente. Luego tuvimos otro experimento, que fue un combate de rap a puños, con una primera parte de pelea de rap, de freestyle, y luego ambos se dieron en el boxeo. En este caso, pues se impuso el mismo peleador, el mismo rapero en ambas pruebas, que era Mr. Ego. Muy dominante Mr. Ego en el boxeo, no tanto en el rap, aunque yo no controlo tanto de freestyle, pero me pareció que estuvo mucho más igualada la pelea de rap que en el boxeo, que ahí se notó una diferencia abismal en cuanto a técnica, muy superior Mr. Ego en comparación con Sweet M, que era su rival. Luego teníamos lo que comentaba antes, ese boxeo o ese combate en la cabina de mujeres, una pelea que duró 1 minuto, pero la verdad que tuvo de todo, tuvo muchísimo intercambio, hasta que en este caso pues una de las dos rivales pues dijo que hasta aquí, porque estaba recibiendo mucho castigo. Buena pelea, y ya como cierre del evento tuvimos cinco peleadores luchando entre ellos, una especie de Battle Royale, un formato de 5 que evitaba que en este caso se pusieran de acuerdo por parejas, o que hubiera un 50 contra 50. Y aquí pues la verdad que hubo de todo, hubo caos por la espalda, hubo finalizaciones rápidas. Sander Sánchez, que era el peleador más conocido de los 5, cayó a las primeras de cambio, era uno de los favoritos a pesar de ser de los más pequeños, y al final pues el mano a mano fue entre Mohamed Touré y Alberto Domínguez, y acabó venciendo Mohamed Touré en una pelea que se le puso muy en contra y que acabó pues remontando, llevándose pues gran parte del éxito de esta velada. Una velada que la verdad, para mí, en el cómputo general, pues estuvo muy bien. Creo que es de los mejores Dogfight Wild Tournament que se han organizado. Los últimos han tenido fórmulas fracasadas. Puedo empezar desde el último, que no sé cuántos peleadores eran, pero me acuerdo que estaba por ahí Humber García, que es tertuliano de Generación MMA, que también tiene un canal. Había por ahí también algún peleador conocido, pero hubo como pactos y no quedó tan bien ese Battle Royale. Luego me acuerdo de la primera edición, una pelea en un coche que tampoco me gustó, y aquí yo creo que han acertado mucho más, han dado con la tecla y han pues ya marcado un camino claro sobre qué hacer, ¿no? en próximas ediciones. Suele ser un evento de Jordi Wild al año, al menos en este formato, y me gusta, la verdad que me gusta que haya este tipo de cosas, porque acercan el deporte, aunque sea de una forma más casualizada, una forma más espectáculo que realmente nivel real, valga la redundancia. Creo que es bueno para el deporte, igual que es bueno para el deporte que personas como Ibai pues realicen sus veladas de boxeo. Analizados ya los últimos eventos, van un poquito más de media hora de programa. Vamos a repasar, si queréis,
si no queréis también, porque está puesto en la escaleta ficticia que sigo mentalmente en todos los programas. Vamos a repasar un poquito lo que se viene ya en esta última semana de mayo. No voy a decir que va a ser el último programa de mayo, pero sí que 100%, salvo que haya un cambio catastrófico en el calendario, pues esta es la última semana de mayo y vamos a cerrar con UFC, por supuesto, pero también vamos a tener Road to UFC, que viene con las dos primeras jornadas y nos trae caras conocidas en estas primeras dos jornadas que comentaba. Esta noche, sobre todo si estáis escuchando el programa el día que lo publico, que va a ser miércoles 27 de mayo, va a haber Road to UFC día 1. Mañana jueves 28 de mayo habrá Road to UFC jornada 2. La hora no lo sé porque va a ser en Macao, así que entiendo que será también por la mañana. Por lo tanto, si no tienes nada que hacer, vas a poder ver Road to UFC en la mañana del 28 o en la mañana del 29, que creo que será cuando se realicen los eventos. Mucha eliminatoria por aquí, por supuesto. Este es el formato que tiene Road to UFC. Tenemos por aquí como cartelera o como evento principal en el día 1 a Ron Zhu y a Víctor Martínez, enfrentándose en un duelo catchweight, 158 libras, un poquito por encima del peso ligero. Tenemos también al chino Vinci, tenemos por ahí a George Mangos, que es un peleador buenísimo. Tenemos por ahí, estoy repasando, a Hasib Murdoch, peleador oceánico invicto, que se va a enfrentar al también invicto Yunosuke Minami. Y en definitiva, pues ahí la verdad que buenos nombres, mucho peleador invicto. De aquí siempre salen auténticos pegadores, son veladas muy divertidas de ver, la verdad que sí. Y sobre todo pues esa pelea principal está muy bien, porque son dos buenos peleadores y las eliminatorias también van a estar muy bien. Luego, en el día 2 vamos a tener enfrentamiento femenino como pelea principal. Min Shi se va a enfrentar a Puya Tomar, la peleadora hindú. Y luego, pues por ahí, repasando un poquito, que nos encontramos. Xiao Canfen, que creo que peleó la China en UFC. Efectivamente, tiene una derrota. Cayó contra Min Shi. Y tenemos, estoy repasando nombres. Algunos se me escapará seguramente. Pero mucho peleador japonés, mucho peleador chino, algún mongol. Y no sé si... No puedo decir nada porque la verdad que no conozco la mayoría de los peleadores. Seguramente alguno de aquí pues salga de Rising, salga de One Championship, pero yo hasta que no lleguemos a las rondas finales o no los empecemos a ver en UFC o incluso algún repescado de UFC como por ejemplo Min Shi y Puya Tomar, ¿no? que protagonizan esta pelea principal de la jornada 2, no os puedo adelantar mucho más porque estaría faltando la verdad. Seguramente algunos de estos peleadores que estoy viendo por aquí los haya visto, pero bueno, os recomiendo, si queréis ver la programación completa, que os vayáis a Tapology, que lo vais a tener ahí, tanto el evento que empieza en unas horitas como el día número 2. Y si os interesa, pues eso, creo que lo van a emitir en el Fight Pass, deberían emitirlos en el Fight Pass. Y si pagáis pues la suscripción, si no podéis verlo en directo, lo podéis ver en diferido. También vamos a tener esta semana LFA con el evento número 234. Regresan a Brasil, en este caso a Sao Paulo, a Cajamar, con un evento que nos va a traer como pelea principal el enfrentamiento entre los pesos semipesados Lucas Fernando y León Soares por el cinturón del peso semipesado. Vamos a tener también pelea por el cinturón interino del peso ligero entre Jefferson Nascimento y el uruguayo Jean Maurente. Tendremos, por supuesto, en el resto de la cartelera muchísimo peleador brasileño. No veo a ningún externo. El único externo, pues el bueno de Maurente, el uruguayo, el resto de luchadores, todos brasileños. Y por ahí pues veo a Icaro Brito, que es muy buen peleador, a Casio Barao, que también es buen luchador. Por supuesto, Jefferson Nascimento, por el cinturón interino del ligero, buen luchador. Lucas Fernando también se ha convertido en un peleador muy a tener en cuenta. Podría perfectamente pelear en la UFC, pero el resto de luchadores, sobre todo ya yéndonos a las preliminares, primeros combates de la noche, pues no los conozco. De nuevo, tenéis el FA creo que en directo en YouTube, en diferido creo que también se quedará subida. Y lo importante es que va a ser un evento que se va a realizar en la madrugada del viernes al sábado, hora local española. El gran evento que vamos a tener esta semana, más allá, ¿no?, de ese Holly Holm contra Ham número 2 que vamos a tener en Netflix,
que va a ser la revancha de ese primer combate de boxeo. No lo voy a analizar porque boxeo femenino no suelo seguir. Holly Holm pues genera ese morbo por ser ex campeona de la UFC, por ese KO que consiguió contra la buena de Ronda Rousey. Sí que es cierto que es una velada buena, que tenemos a Amanda Serrano, que tenemos a Yokasta Bayer, que es una muy buena peleadora. No lo veré, seguramente, este evento en Netflix, que se va a impartir el sábado, pero sí veré, por supuesto, UFC Macao, que va a empezar a una hora espectacular, que a mí me encanta, UFC y churros. Os lo voy a confirmar a qué hora empieza esto, pero debería ser 11, 12 de la mañana, no mucho más tarde. La cartelera principal empieza a la 1 y las preliminares empiezan exactamente a las 10 de la mañana. Por lo tanto, a las 9 nos levantamos, vamos a por churros y nos tomamos unos churritos con un cafelito o un chocolate viendo UFC. Eso, puntualmente, es gloria bendita, y el público español, el público europeo, pues lo agradece muchísimo. Tocará trasnochar, en este caso para el público norteamericano, además trasnochar de viernes a sábado, pero es que no les queda otra, que sufran de vez en cuando un poquito lo que sufrimos los fans de la UFC en Europa. Por lo tanto, horario perfecto para tener todo el sábado libre y todo el domingo libre. Por eso decía antes que probablemente este no será el último programa de mayo, ya que publicaré el número 39 el día 31. Y en este evento pues vamos a tener enfrentamiento de dos tops del peso gallo. Un ex campeón del peso mosca como es Deiveson Figueiredo se va a enfrentar al local Song Yadong. Cartelera interesante, sobre todo que en mi opinión va a ir de menos a más. Va a terminar, la verdad, que bastante por lo alto por los últimos combates, que son de muy buen nivel y sobre todo muy bien casados. Antes de continuar voy a poner un poquito el aire acondicionado porque aquí en Sevilla no se puede estar, y grabando el programa con todos los dispositivos encendidos, cuarto cerrado, ventana cerrada para que no entre el ruido de fuera, me estoy muriendo. Si escucháis algo de fondo es el aire acondicionado encendiéndose, pero como decía, un evento que va a ir de menos a más, con emparejamientos interesantes también desde el principio, pero que va a cerrar para mí a lo grande. El primer combate de la noche va a ser un choque de estilos entre Luma Lookboonmee y Jacqueline Amorim. Luma tiene un striking muy bueno, tiene muchísimo volumen. Amorim es grappler, es una de las mejores grapplers de la división, de las 115 libras femeninas, y va a ser una pelea muy igualada. Vamos a ver qué estilo de las dos se impone. Si Jacqueline logra derribar desde el principio, va a dominar, va a tener incluso alguna oportunidad de sumisión. Yo creo que es muy probable que sea Amorim por sumisión o Luma por KO. Me decanto por la brasileña, pero realmente es una pelea 50-50. Es una moneda al aire. Luego tendremos el enfrentamiento del peruano Rodrigo Vera contra el local Kangye Zhu, el peleador chino, y un combate también 50-50. Un combate en el que obviamente pues Rodrigo Vera cuenta con ese poder de KO, tiene un muy buen grappling. Zhu, lo poquito que he podido ver es que en los primeros minutos pues la verdad que tiene mucho poder de KO, hace mucho daño, pero luego el cardio no es su mejor baza, o no es su mejor habilidad. Rodrigo Vera creo que tiene mejor cardio. Creo que en el grappling también es superior, sobre todo si avanza la pelea, y yo aquí me tengo que decantar por el peruano, salvo que Zhu consiga un KO tempranero. Solo tiene una derrota Rodrigo Vera, aquí va a sufrir sobre todo en los primeros minutos, pero va a ser pues una pelea interesante porque desde el principio Zhu va a apretar y Rodrigo Vera pues es un peleador duro, y en este caso pues a medida que avance la pelea va a apretar también, y podemos tener aquí o un KO tempranero o un KO tardío por parte del peruano. Luego tendremos a Angela Hill, que se va a enfrentar a Jinnan Xiong, un combate en el que parte como favorita la China. Xiong viene de One Championship, tiene la verdad que un striking muy poderoso, tiene buen físico. Angela Hill cuenta con la experiencia, se ha enfrentado a las mejores, tiene un cardio que dura por días, pero sí que es cierto que aquí hay una diferencia de tamaño muy favorable para Xiong Jinnan, y creo que esa ventaja física va a hacer que sume pues una victoria en este enfrentamiento. Parte como ligera favorita la peleadora china, y yo creo que va a hacerse con
con la victoria. Luego, un viejo conocido por desgracia del público español, Luis Gurulé, regresa a la UFC muy poquito después de enfrentarse a Dani Várez para medirse al japonés Rei Tsuruya. A Gurulé ya lo conocemos, buen grappling, buen cardio, buen wrestling, un striking, la verdad que también bastante definido. Un peleador muy básico, pero que hace todo bien. Se quitó, ¿no?, de esa posible eliminación del roster de la UFC tras ganar a Dani Várez. Se gana aquí otra pelea prácticamente inmediata después de vencer a Dani y también pues propinarle la última derrota a Dani en su carrera en la UFC, ya que ha sido cortado. Y aquí pues se va a enfrentar, como decía, al japonés Rei Tsuruya, que es un peleador también muy fuerte, es un peleador que es muy peligroso en el suelo, que toma muy rápidamente la espalda, que siempre busca someter en el suelo. Si el combate va a la lona, y sobre todo al principio de la pelea, cuando ambos peleadores no han roto a sudar, Tsuruya va a tomar la espalda y va a ir a por el mataleón lanzado. Y yo creo que aquí vamos a ver una victoria por parte de Tsuruya. Yo creo que va a ser una sumisión y creo que lo va a intentar desde el principio. Luego, Cody Haddon se va a enfrentar a Ori Chilen, el peleador chino. Parte como favorito Cody Haddon. Ori Chilen es un peleador muy duro, la verdad que siempre va con todo hacia adelante, pero Cody Haddon es más técnico, es más ordenado, controla muchísimo mejor la distancia, tiene mejor cardio, creo que es más inteligente, a pesar de que es más joven, y yo creo que aquí va a dominar Cody Haddon de principio a fin, e incluso pues no descarto una finalización al final del combate. Luego, Mendim se enfrentará al brasileño José Enrique, una pelea también muy igualada. El chino es muy atlético, es bastante agresivo, y José Enrique es un peleador con más experiencia en combates largos. La verdad que está más cómodo yendo a la distancia. Me parece también un poquito más ordenado que el chino. Aquí va a contar con la desventaja de pelear en suelo hostil. Va a ser abucheado, van a ser aplaudidos los golpes de Mendim. Obviamente los jueces van a mirar siempre en favor del local. Lo va a tener complicado José Enrique. Creo que a nivel deportivo, a nivel de peleador, es un poquito mejor el brasileño, pero es la típica pelea muy igualada que va a la decisión y acaban regalando o decantándose por decisión dividida por el luchador local. Luego, ya como última pelea de las preliminares, tendremos el enfrentamiento entre el surcoreano Ji-Sak Lee y el brasileño Luis Felipe Díaz. Un combate pues interesante, un combate desconocido seguramente para la mayor parte del público, un combate en el que parte como favorito el brasileño. A mí Luis Felipe Díaz me gusta, es un peleador al que no le importa recibir daño, es un peleador que lo que he visto de él me ha gustado por el estilo que tiene. Creo que es un estilo que gusta a la compañía, le encanta estar en guerras, es muy Chepe Mariscal en ese sentido, aunque obviamente este es el peso medio, es más grande que Chepe. Y Ji-Sak Lee es un peleador un poquito más técnico, es para mí mejor boxeador, mejor striker que Luis Felipe Díaz. En el suelo no lo sé, creo que vamos a tener aquí una guerra. Creo que Felipe Díaz va a entrar en el juego de Ji-Sak Lee, va a comerse algún golpe, va a devolver también algún golpe, y el que tenga mejor mentón creo que es el que va a sobrevivir al combate y es el que se va a llevar la victoria por KO, en mi opinión, en esta pelea. Luego, ya en la cartelera principal, tendremos el enfrentamiento entre el veterano Alex Pérez y su Mudarji. Un combate pues entre un Alex Pérez que al 90, al 80% es mucho mejor que su Mudarji, tiene más experiencia, tiene mejor lucha, tiene mejor grappling, pero ¿cuándo hemos visto a Alex Pérez en su mejor versión? ¿Cuándo hemos visto a Alex Pérez al 90%, al 80% de su mejor versión? Pues muy pocas veces. Si lo logramos ver aquí en China, Alex Pérez va a dominar a su Mudarji. ¿Que vemos una versión de Alex Pérez errática en la que falle el pesaje y demás? Pues ahí sí que tendremos a su Mudarji dominando, controlando el ritmo, golpeando con patadas, golpeando con el jab, con los counters, y ahí yo creo que sí que puede hacer daño a Alex Pérez con esa distancia, con ese tamaño que tiene su Mudarji, que es mucho más largo que el peleador norteamericano. Luego James Matthews, kickboxer, se va a enfrentar a Carlston Harris, bastante favorito James Matthews, mejor striker que Carlston Harris. Carlston Harris pues no tiene regularidad o no ha tenido regularidad en sus últimos combates. Es mejor grappler Carlston Harris, no creo que sea más fuerte que James Matthews, por lo tanto no creo que vaya a dominar a James Matthews. No veo a Harris
derribando a Matthews, controlando al australiano en el suelo. Por lo tanto, veo una pelea que se mantiene arriba, en la que va a dominar James Matthews con su experiencia, con esa mejora que ha tenido en los últimos años y con ese kickboxing tan molesto, tanto patadas como striking. Creo que es mejor el peleador oceánico. Luego tendremos a otro japonés, Kai Asakura, porque realmente desde que llegó a la UFC todo mal. Perdió contra Tim Elliott, perdió en su debut contra Alexandre Pantoja y aquí lo intenta de nuevo, en este caso en el peso gallo, contra Cameron Smotherman. Asakura, peleador muy dominante, muy grande en el mosca. Aquí en el gallo no tiene tanta ventaja. Es realmente uno de los peleadores más potentes y más noqueadores que ha habido en Asia en el peso mosca. Aquí en el gallo pues obviamente no tiene ese poder de KO, pero es un striker peligrosísimo, es un striker con instinto asesino. Y por parte de Smotherman sí que es cierto que es competitivo, que es completo, que tiene grappling, que tiene boxeo, que es decente, pero creo que no está al nivel de Kai. No está al nivel de Kai, no tiene esa explosividad, puede mantenerse en la pelea, puede igualarla en determinados momentos, pero en cuanto haya una combinación y Asakura con va a sentar a Smotherman, y no descarto incluso que por ground and pound acabe venciendo el peleador asiático. Luego damos un salto de 130 libras, nos vamos del peso gallo al peso pesado y nos encontramos con ese exótico enfrentamiento entre el brasileño Thalisson Teixeira, compañero de entrenamiento de Poatan, de Alex Pereira, también de de Glover Teixeira, y Sergey Pavlovich. ¿Qué podemos decir de Pavlovich? Un pegador, uno de los peleadores que pegan más duro de toda la UFC, 2 piedras en sus manos, un peleador que incluso también ha mejorado mucho el wrestling desde que llegó a la compañía, un peleador muy duro, un peleador que presiona constantemente, un peleador pues muy compacto, a diferencia de Thalisson Teixeira, más largo. Y aquí pues vamos a tener a Teixeira intentando derribar o intentando mantener en la distancia a Pavlovich, y Pavlovich cortando la distancia, golpeando. Y para mí yo creo que vamos a tener aquí un KO de Sergey Pavlovich en el primer asalto. Creo que va a noquear, va a cortar la distancia, y ahí Teixeira está totalmente perdido porque le va a pillar con la guardia baja, el mentón arriba, y creo que aquí vamos a tener un KO, un nuevo KO de Sergey Pavlovich contra Thalisson Teixeira. En la pelea coprincipal tendremos al chino Zhang Mingyang enfrentándose a Alonso Menifield. Mingyang Zhang prometía muchísimo cuando llegó a la UFC, tuvo unos primeros combates en los que arrasó, venció por KO en el primer asalto a Breston Ribeiro, venció por KO en el primer asalto a Ossie Díaz, venció por KO a Anthony Smith en el primer asalto, y llegó el enfrentamiento en China contra Johnny Walker y perdió por KO en el segundo asalto de una forma inesperada, partiendo como claro favorito contra un Johnny Walker que a estas alturas la verdad viene de vuelta y sorprendió, ¿no? Una derrota, la verdad, muy sorprendente esa de Mingyang Zhang contra Johnny Walker. Aquí tiene la oportunidad de resarcirse contra Alonso Menifield, que es un pegador puro, es un peleador muy distinto a Johnny Walker. Mingyang Zhang también es muy agresivo, es probablemente el mayor pegador que hay en esta división en China, presiona mucho, es peligroso en los primeros asaltos, y Menifield pues es peligroso también suele ir de más a menos, a medida que avanzan los minutos se suele desfondar mucha la musculatura que maneja y que tiene que mover el peleador estadounidense. Aquí va a venir Mingyang Zhang, mejor dicho, a resarcirse y salir por la puerta grande, y creo que va a buscar el KO desde el principio. Por lo tanto me decanto por Mingyang Zhang por victoria por KO. Segundo asalto, creo que va a conectar sobre Menifield, creo que va a tener que comerse algún golpe, eso por descontado, pero me decanto por el chino, y creo que en una pelea corta va a ser superior a Alonso Menifield. Y ya en la pelea final pues tendremos a Song Yadong, enfrentamos al ex campeón del peso mosca Deiveson Figueiredo, una muy buena pelea, una pelea entre un Song Yadong que a mí me encanta, un luchador que está entrando en su prime, un peleador completísimo, un peleador al que yo meto dentro de esa nueva generación de luchadores que son notables, rozando el sobresaliente en todo: boxeo, grappling, wrestling, cardio, jiu-jitsu. Un peleador brutal, un peleador al que no le importa meterse en batallas, intercambiar,
un peleador muy querido, un ídolo absoluto en China. Y aquí pues se va a enfrentar a un Deiveson Figueiredo que sobre todo es peligroso en el suelo. Y porque en este caso, pues aquí ya en las 135 libras no tiene ese poder de KO que tenía en el peso mosca. Obviamente la edad también pasa factura, no tiene tampoco el mismo ritmo en el striking que tenía en el mosca, ni va a poder acercarse al ritmo de Song Yadong. Aquí el volumen va a ir claramente en favor del chino, que se mueve también muchísimo mejor. Por lo tanto, una pelea en la que para mantenerse vivo Figueiredo va a necesitar mucho clinch, mucho derribo y conectar algún golpe que realmente sienta el chino, no lo veo, puede conseguirlo, pero a medida que avance el combate, el chino va a marcar la diferencia y va a ampliar esa ventaja en el striking. Y yo aquí creo pues una victoria por KO o por decisión unánime, incluso 50-45, 50-44 en favor de Song Yadong. Veo muy complicado que Figueiredo robe algún asalto que no sea el primero, y yo creo que aquí va a conectar Song Yadong. Es cierto que no tiene mucho poder de KO Song Yadong, que Figueiredo ha recibido golpes de pegadores muy duros, pero cuidado, porque creo que es una pelea a contrarreloj para Figueiredo, y creo que se la va a llevar Song Yadong por KO, tercer, cuarto asalto o decisión unánime, tras estar el árbitro a punto de detener la pelea en algún momento. Finalizado ya este análisis de UFC Macao, un evento que vamos a tener ya en muy poquitas horas. En la mañana del sábado toca despedir el programa. De nuevo, programa un poquito más corto de lo habitual. Solo tenemos un evento de UFC que analizar. Aún así, muchísimas gracias por haberme acompañado en esta casi hora que hemos tenido de artes marciales mixtas. Ya sabéis que tenéis el podcast disponible en YouTube, en iVoox y en Spotify. Podéis suscribiros en cualquiera de las tres plataformas. Podéis dejar, y agradezco mucho que dejarais vuestro like, un comentario, pues también ayuda. Ya sabéis que estoy ahí para responder cualquier tipo de duda, cualquier tipo de apreciación se agradece. Y nada, espero que tengáis una feliz semana, un final de semana espectacular, que llevéis bien el calor, que vayáis a la playa, que vayáis a la piscina, que disfrutéis de este tiempo tomando una cervecita con vuestros allegados en la calle. Y nada, nos vemos pues seguramente el domingo con el programa número 39, analizando todo lo que nos ha deparado UFC Macao, y también pues empezando ya a ver todo lo que se viene en el mes de junio con ese UFC Freedom, no sé cómo era, Freedom Night o algo así, ¿no? El evento de la Casa Blanca con Ilia Topuria estelarizando la velada. De nuevo, muchísimas gracias por haber escuchado 4 onzas, y como siempre, vivan las artes marciales mixtas.